Mi esposa fue hospitalizada por apendicitis y yo la visitaba todos los días. Cuando salí al pasillo a por un café, un anciano de la habitación de al lado me detuvo y me dijo: «Perdone que me entrometa, pero aléjese de esa mujer». Escuché toda la llamada que tuvo con su amante. Mi nombre es Javier Molina Sánchez. Tengo 52 años y llevo 23 trabajando como contable senior en mi propia firma en Madrid. Soy de esos hombres que se levantan a las 6 de la mañana, que revisan cada factura 3 veces antes de archivarla, que nunca han faltado a una cita con Hacienda. Mi vida siempre fue ordenada, predecible, segura, o eso creía. Jueves, 14 de marzo de 2024, 10:30 de la noche. Estaba revisando el balance trimestral de un cliente cuando oí el grito desde el dormitorio. Un chillido agudo y desesperado que hizo que mis gafas cayeran sobre el teclado. «Javier, Javier, por Dios». Subí corriendo las escaleras con el corazón martilleándome en el pecho. Encontré a mi mujer, Beatriz Vega Ortega, de 48 años, doblada sobre la cama, agarrándose el costado derecho, como si algo le estuviera desgarrando las entrañas. «¿Qué pasa? ¿Qué tienes?» Intenté tocarla, pero se retorció. Me duele muchísimo». Aquí señaló la parte inferior derecha de su abdomen. Su rostro estaba pálido, sudoroso. Tenía las pupilas dilatadas por el dolor. No lo pensé 2 veces. Cogí las llaves del coche y la ayudé a bajar las escaleras, casi en volandas. Cada escalón le arrancaba un gemido. Los 20 minutos de trayecto hasta el Hospital Universitario La Paz fueron una eternidad. Beatriz lloraba en el asiento del copiloto, respirando en jadeos cortos. «Tranquila, mi amor, ya casi llegamos. Aguanta un poco más». Ella solo gemía con los ojos cerrados, mordiéndose el labio inferior hasta casi hacerlo sangrar. Llegamos a urgencias a las 23:15. Dejé el coche en doble fila y prácticamente arrastré a Beatriz hasta la entrada. Las puertas automáticas se abrieron con un siseo y el olor a antiséptico me golpeó en la cara. Luces fluorescentes, pasillos blancos, el murmullo de voces y el pitido constante de las máquinas. «Necesito ayuda. Mi mujer tiene un dolor muy fuerte», grité a la enfermera de recepción. Una mujer de unos 35 años, con el pelo recogido en una coleta tirante, se levantó de inmediato. Evaluó a Beatriz con una sola mirada profesional. «¿Qué le duele, señora?» «Aquí, lado derecho». «No puedo». Beatriz apenas podía hablar. «Posible apendicitis. Traigan una silla de ruedas. Código amarillo». La enfermera habló por un intercomunicador y en segundos apareció un celador con una silla. Me hicieron esperar en la sala de espera mientras se la llevaban. Me quedé allí, con las llaves aún en la mano, sintiendo cómo el miedo me apretaba la garganta. Beatriz y yo llevábamos casados 19 años, 4 meses y 11 días. La conocí en un congreso de gestión empresarial en 2005. Ella trabajaba en recursos humanos. Me enamoré de su sonrisa, de la forma en que movía las manos cuando hablaba con pasión de algo. Pasaron 2 horas antes de que un médico saliera a buscarme. Javier Molina, un hombre de unos 40 años, con profundas ojeras y una bata blanca arrugada. «Sí, soy yo». «¿Cómo está mi mujer?» «Apendicitis aguda con riesgo de peritonitis. Tenemos que operar de inmediato. Por favor, firme estos documentos autorizando la cirugía de urgencia». Mis manos temblaban mientras firmaba. 3 páginas de consentimiento informado. Riesgos. Posibles complicaciones. Todo se veía borroso. «¿Puedo verla antes de que la preparen?» «Será rápido, pero sí. Pase». Me llevó a una sala de preoperatorio. Beatriz estaba en una camilla, conectada a un gotero, con una mascarilla de oxígeno. Abrió los ojos cuando me acerqué. «Ya vi». Su voz sonaba débil, lejana. «Estoy aquí. Todo va a salir bien. Los médicos saben lo que hacen. Tengo miedo». Le apreté la mano. Estaba fría. «Yo también. Pero tú eres fuerte. Siempre lo has sido». Me miró fijamente durante unos segundos, como si quisiera decirme algo importante, pero entonces entraron las enfermeras y me pidieron que saliera. «La cuidaremos bien, señor Molina». Vi cómo se la llevaban por el pasillo. Las puertas del quirófano se cerraron con un golpe metálico y definitivo. Volví a la sala de espera. Eran las 2 de la madrugada.
Me senté en una incómoda silla de plástico bajo una luz blanca que me dañaba los ojos. Había otras 3 personas esperando. Una mujer rezando un rosario, un joven con la cabeza entre las manos, una pareja abrazada en silencio. Saqué el móvil y cancelé las 3 reuniones que tenía para el viernes. Escribí correos disculpándome con los clientes. No podía pensar en el trabajo ahora, solo en Beatriz, en que saliera bien de esa operación. A las 4:15 de la madrugada salió el mismo médico. Señor Molina, la operación ha sido un éxito. Llegamos a tiempo. El apéndice estaba muy inflamado, pero no había perforado. Se recuperará por completo. Sentí que podía volver a respirar. ¿Cuándo puedo verla? Estará en reanimación unas 2 horas. Luego la subirán a planta. Podrá visitarla a partir de las 9 de la mañana. Le recomiendo que vaya a casa. Descanse un poco. Va a necesitar cuidados los próximos 5 días de hospitalización. Me quedo aquí. El médico asintió con comprensión y se fue. No me moví de esa silla. Cuando amaneció y vi la luz del sol entrando por las ventanas del hospital, hice una promesa silenciosa. Visitaría a Beatriz todos los días, a todas las horas de visita. Estaría ahí para ella, como siempre lo había estado durante 19 años. No sabía entonces que esa promesa me llevaría a descubrir una traición que se había estado gestando en silencio durante meses, que el pasillo de ese hospital sería el escenario donde mi vida daría un giro irreversible, que un extraño me abriría los ojos a una verdad que yo, un contable meticuloso, un analista de números, nunca había visto venir. Todo empezaría 2 días después, con una taza de café y las palabras de un anciano en la habitación de al lado. Los 2 días siguientes fueron una neblina de pasillos blancos, olor a alcohol y conversaciones fragmentadas. El viernes y el sábado se fundieron en una rutina mecánica: llegar al hospital a las 9 en punto, subir a la 3ª planta, habitación 312. Beatriz compartía cuarto con una anciana que tosía constantemente. Las paredes eran de ese verde pálido que tienen todos los hospitales, como si alguien hubiera decidido que ese color concreto transmitía tranquilidad. Beatriz se quejaba de todo: el colchón duro, la comida insípida, el ruido constante del pasillo. Yo asentía, le llevaba revistas que no leía, fruta que apenas probaba. Me sentaba junto a su cama hora tras hora, escuchando su letanía de incomodidades, mientras mantenía mi móvil en silencio para no molestarla. Este sitio es horrible, Javi. No puedo dormir con tanto ruido. Lo sé, cariño, pero es solo hasta el lunes. El médico dijo que si todo va bien, te darán el alta. Ella suspiraba dramáticamente, ajustándose el camisón del hospital. Llevaba el pelo recogido en una coleta desordenada. Sin maquillaje, aún así, seguía siendo la mujer de la que me había enamorado hacía casi 20 años. Sábado por la tarde, 14:40 para ser exactos. Llevaba 5 horas sentado en esa silla de plástico que me estaba matando la espalda. Beatriz dormitaba después de la comida. Su móvil estaba en la mesilla de noche, con la pantalla hacia abajo. Vibraba aproximadamente cada 20 minutos. Mensajes que ella consultaba al despertar, girando ligeramente el cuerpo para que yo no pudiera ver la pantalla. Voy a por un café. ¿Quieres algo? No, ve tú, negó con la cabeza, sin abrir los ojos. Salí al pasillo, aliviado de poder estirar las piernas. El corredor era largo, con puertas numeradas a ambos lados. Grandes ventanales dejaban entrar la luz de marzo, creando rectángulos luminosos en el suelo de linóleo. Al fondo, había una máquina expendedora junto a la sala de espera. Caminé despacio, sintiendo los músculos de las piernas protestar tras tantas horas de inmovilidad. Pasé por la habitación 311. La puerta estaba entreabierta. Alcancé a ver a un anciano sentado en la cama, leyendo el periódico con unas gafas redondas que se le resbalaban por la nariz. Llegué a la máquina, introduje 2 euros. La máquina emitió un zumbido mecánico mientras preparaba el café. Solo el líquido oscuro cayó en el vaso de plástico con un sonido hueco. Lo cogí con ambas manos, sintiendo el calor a través del plástico fino. Disculpe, joven. Me di la vuelta. El anciano de la habitación 311 estaba a 3 metros, apoyado en un bastón metálico. Calculé que rondaría los 70 y tantos. Pelo completamente blanco, peinado pulcramente hacia atrás. Llevaba el pijama del hospital
pero también una bata de cuadros azules que parecía de casa. Tenía una mirada inteligente, despierta, de quien ha visto mucho en la vida. Sí, respondí, sorprendido de que alguien me hablara. Se acercó despacio, cada paso medido, cauteloso. Miró a ambos lados del pasillo, como comprobando que nadie más escuchaba. Cuando habló, su voz era baja, casi un susurro. Perdone que me meta donde no me llaman. Sé que no nos conocemos, pero tengo que decirle algo. Sentí una incomodidad inmediata. ¿Ocurre algo? Usted está en la habitación 312, ¿verdad? Con la señora a la que operaron del apéndice el jueves. Sí, es mi mujer. ¿Por qué? El anciano respiró hondo, como si lo que iba a decir le costara un esfuerzo físico. Me llamo Esteban Romero Gil. Estoy en la habitación de al lado, y las paredes de aquí son muy finas, demasiado finas. No entendía a dónde quería llegar. ¿Le molesta el ruido? ¿Puedo pedirle que baje el volumen de la televisión? No, joven, no es eso. Hizo una pausa larga. Sus ojos grises me estudiaron con algo parecido a la compasión. Anoche, sobre las 11, no podía dormir y oí a su mujer hablar por teléfono. El café se me estaba enfriando en las manos. Bueno, a veces llama a sus amigas para... No era una amiga, me interrumpió con firmeza, pero sin brusquedad. Joven, huya de esa mujer. Escuché todo lo que le dijo por teléfono a su amante. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. El pasillo pareció inclinarse ligeramente. ¿Qué está diciendo? Lo siento mucho, créame. No disfruto siendo el mensajero de esto. Don Esteban me miró directamente a los ojos. Pero soy padre de 3 hijos y abuelo de 7 nietos. Si alguno de ellos estuviera en su lugar, querría que alguien le dijera la verdad. Debe de estar equivocado. Beatriz no. Le llamaba Gonza. Gonza con Z. Hablaba en voz baja, pero con emoción. Decía cosas como, 2 meses más y seré libre. Y luego, se detuvo, incómodo. ¿Y luego qué? Mi voz sonó más agresiva de lo que pretendía. Dijo textualmente, ese idiota está tan ciego. Cuando salga de aquí, lo dejaré limpio y nos iremos juntos. Se merece quedarse sin nada después de tantos años de ignorarme. El vaso de café empezó a temblar en mi mano. El líquido caliente se derramó sobre mis dedos, pero apenas lo sentí. No. Tiene que haberlo oído mal. Ojalá fuera así. Créame. Don Esteban me puso una mano en el hombro. Era una mano huesuda, llena de manchas de la edad, pero el gesto tenía una calidez genuina. Sé que es terrible escucharlo, y entiendo si no me cree, pero llevo 52 años casado con mi Amparo. Sé cómo suena el amor de verdad. Y lo que oí anoche, eso no era amor, joven. Era traición. Me aparté de su mano. Beatriz y yo llevamos 19 años juntos. 19 años. Ella no, por eso duele más. Su voz era suave, comprensiva. Los mayores engaños siempre vienen de aquellos en quienes más confiamos. Gracias por decírmelo, pero creo que hay un malentendido. Empecé a caminar de vuelta hacia la habitación. Joven, una cosa más. Me detuve, pero no me giré. También mencionó dinero. Habló de cuentas, de transferencias. Dijo que ya había movido la primera parte. No sé qué significa, pero sonaba planeado, como algo que lleva tiempo preparando. Sentí que el suelo se volvía inestable bajo mis pies. Cuentas, transferencias. Mi mente de contable empezó a procesar esas palabras automáticamente. Hacía 3 meses, había notado una retirada de 34.800 euros de nuestra cuenta conjunta. Beatriz dijo que era para un curso de diseño de interiores que quería hacer. Firmé la autorización sin comprobar más. Piénselo, dijo don Esteban a mi espalda. Y cuídese, joven. Protéjase. Regresé a la habitación 312 como un autómata. Cada paso resonaba en mis oídos. El pasillo parecía haberse alargado kilómetros. Cuando entré, Beatriz estaba despierta, mirando su móvil. Al verme entrar, bloqueó rápidamente la pantalla y sonrió. ¿Has tardado mucho? ¿Había cola? No, la máquina iba lenta. Me senté en la silla. El café se había derramado casi por completo sobre mi mano durante la conversación con el anciano. Lo dejé en la mesilla de noche sin probarlo. Miré a mi mujer. La miré de verdad, quizá por primera vez en meses. Y entonces empecé a recordar. Las siguientes 4 horas
Fueron las más extrañas de mi vida. Permanecí sentado en esa silla junto a la cama de Beatriz, comportándome con absoluta normalidad, mientras mi cabeza era un torbellino de pensamientos contradictorios. No podía ser verdad. Don Esteban tenía que haberse equivocado. Quizá oyó a otra paciente. Las paredes eran finas. Él mismo lo había dicho. Quizá era la habitación 313 o la 310. Beatriz no me traicionaría. No después de 19 años construyendo una vida juntos. Pero entonces la observaba y empezaba a ver cosas. Su móvil vibraba en la mesilla cada 15 o 20 minutos. Un zumbido corto, discreto. Beatriz lo alcanzaba de inmediato. Miraba la pantalla y la bloqueaba sin abrir los mensajes. Luego me lanzaba una mirada rápida, comprobando si yo me había dado cuenta de algo. Yo mantenía la vista en mi propio móvil, fingiendo leer correos del trabajo. ¿Es Marta?, pregunté casualmente, refiriéndome a su mejor amiga. ¿Qué? Beatriz pareció sobresaltada. Ah, los mensajes. Sí, es Marta, preguntando cómo estoy. Ya sabes cómo es de preocupada. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Dejé pasar un silencio. Luego, como si nada. Déjame ver. Seguro que te ha enviado algún meme ridículo, de esos que le gustan a ella. Vi cómo sus dedos se tensaban alrededor del teléfono. Se ha quedado sin batería. Lo tengo apagado. Miré la pantalla, claramente iluminada. El icono de la batería marcaba un 63% en la esquina superior derecha. Ah, qué raro. Desde aquí parece encendido. Bueno, casi sin batería. Ya sabes cómo son estos aparatos. Se descargan enseguida. Guardó el teléfono debajo de la almohada, con un movimiento que pretendía ser casual, pero que resultó apresurado. Algo frío y oscuro empezó a crecer en mi pecho. Ya no era solo paranoia. Había algo real allí. Alrededor de las 6 de la tarde, Beatriz necesitó ir al baño. Se levantó despacio, aún dolorida por la operación. La ayudé a incorporarse, sujetándola del brazo. Puedo sola, Javi. No soy una inválida. Lo sé. Solo quiero ayudar. Entró en el baño y cerró la puerta. Y entonces cometió un error. Un error pequeño, pero definitivo. Se llevó el móvil con ella. Me quedé sentado, mirando esa puerta cerrada. En 19 años de matrimonio, Beatriz nunca se había llevado el móvil al baño. Nunca. Era de las que dejaba el teléfono olvidado por toda la casa. Constantemente tenía que llamarla desde mi móvil para encontrar el suyo, porque lo perdía entre los cojines del sofá o en los cajones de la cocina. Pero ahora, convaleciente de una operación, con un dolor evidente en cada movimiento, se aseguraba de llevarse el teléfono consigo. Porque había algo en ese teléfono que no podía arriesgarse a que yo viera. Salió 7 minutos después. 7 minutos es mucho tiempo para ir al baño cuando te acaban de operar del abdomen. Tenía las mejillas ligeramente sonrojadas y una expresión que no supe descifrar. Culpabilidad, excitación, ambas cosas. ¿Estás bien? Te veo sonrojada. Hace calor aquí. La calefacción está muy alta. Volvió a meterse en la cama, acomodándose con cuidado bajo las sábanas. El móvil volvió a quedar bajo la almohada. Decidí probar algo. Oye, el otro día intenté entrar en la banca online para ver cómo iba el depósito a plazo fijo, pero no recordaba la contraseña. ¿Me la recuerdas? Beatriz me miró con una expresión neutra, demasiado neutra. Es la de siempre. La fecha de nuestro aniversario. Probé con esa. No funcionó. Pues no sé, Javi. Yo no he tocado esas cosas. Tú llevas todo lo del dinero. Era mentira. Una mentira rotunda. Yo le había dado acceso completo a todas las cuentas hacía años. Incluso le había insistido en que revisara los extractos mensuales para que supiera exactamente cuánto teníamos. Beatriz siempre decía que confiaba en mí, que esas cosas la aburrían, pero ahora afirmaba no tocar nada relacionado con el dinero. Don Esteban tenía razón. Habló de cuentas, de transferencias, de que ella ya había movido la primera parte. Mi mente de contable empezó a funcionar automáticamente. 34.800 euros retirados hacía 3 meses. Curso de diseño, había dicho. Pero nunca vi ningún diploma, ningún certificado, ningún material de estudio. Nunca la vi asistir a ninguna clase.
Más cosas empezaron a encajar. Piezas que yo había ignorado porque confiaba ciegamente. Los martes y jueves, pilates con Laura, decía. Salía de casa a las 7 de la tarde, volvía a las 10. 3 horas para una clase de ejercicio. Cuando le preguntaba qué tal había ido, respondía con generalidades. Bien, cansada, hemos hecho muchos abdominales. Nunca detalles concretos, nunca anécdotas sobre las otras alumnas. Y nunca, en un año entero de supuestas clases, había visto ninguna mejora física notable, ni más flexibilidad, ni más tono muscular. Y el perfume. Hacía unos meses empezó a usar una fragancia diferente, más dulce, más joven. Cuando le pregunté, dijo que era un regalo de su hermana, pero su hermana vivía en Sevilla y no había venido a visitarnos en más de un año. Las compras con tarjeta de crédito. Yo revisaba los extractos cada mes, religiosamente. Había cargos en restaurantes que no reconocía. Cuando preguntaba, Beatriz decía que había comido con amigas, pero los cargos eran siempre para 2 personas, nunca para grupos grandes. Y muchos eran en zonas de Madrid, donde ella nunca había tenido motivos para estar. El barrio de Chamberí, concretamente. Estaba todo ahí. Simplemente no había querido verlo. Me quedé sentado, manteniendo una conversación trivial sobre el menú del hospital, sobre cuándo vendría el médico a revisarla, sobre si quería que le trajera más revistas. Pero por dentro, algo fundamental había cambiado. Ya no estaba mirando a mi esposa de 19 años. Estaba mirando a una desconocida que me había estado robando, mintiendo, traicionando, mientras yo trabajaba 60 horas a la semana para mantener nuestro nivel de vida. Sobre las 8:30 llegó la cena. Una bandeja con puré, pechuga de pollo hervida, una gelatina. Beatriz arrugó la nariz con asco. Esto es incomible. Es dieta postoperatoria. Mañana ya te dejarán comer normal. Picoteó la comida sin entusiasmo. Yo observaba cada gesto, cada expresión, buscando a la mujer que creía conocer y encontrando solo a una actriz muy convincente. Su móvil volvió a vibrar. Esta vez, no lo miró de inmediato. Esperó 5 minutos, 10, como si intentara demostrar que no sentía ansiedad por mirar. Pero vi cómo sus ojos se desviaban hacia la almohada cada 30 segundos. Finalmente, cuando fingió acomodarse la almohada, deslizó la mano por debajo y echó un vistazo rápido a la pantalla. Y entonces vi algo que se me grabó en la memoria como la prueba definitiva. Durante un segundo, antes de que bloqueara la pantalla, alcancé a ver el nombre del contacto en la notificación. Gonza, con Z, exactamente como había dicho don Esteban, y un corazón rojo al lado del nombre. Lunes, 18 de marzo de 2024, 10:15 de la mañana. El doctor Ramírez firmó el alta médica de Beatriz tras una revisión rutinaria. La herida cicatrizaba correctamente, sin signos de infección. Podía irse a casa con recomendaciones. Reposo relativo, no hacer esfuerzos, curas diarias, antibiótico cada 8 horas. Ayudé a Beatriz a vestirse. Le había traído ropa limpia de casa, un chándal gris holgado, zapatillas de deporte. Se movía despacio, protegiéndose el abdomen con una mano. Recogí sus cosas, el cargador del móvil, las revistas sin leer, el ramo de flores que su hermana le había enviado desde Sevilla. El viaje a casa fue silencioso. Beatriz miraba por la ventanilla, perdida en sus pensamientos. Yo conducía con las manos tensas en el volante, procesando mi plan. Porque sí, tenía un plan. Desde el sábado por la tarde, desde que vi ese nombre con un corazón rojo en su pantalla, había estado calculando cada movimiento. ¿Te duele mucho?, pregunté, parando en un semáforo. Un poco, pero es soportable. He preparado la habitación de invitados de la planta baja para que no tengas que subir escaleras. Me miró sorprendida. Gracias, Javi. Es muy considerado por tu parte. Considerado. La palabra sonaba irónica en mi cabeza. Estaba siendo estratégico, no considerado. Necesitaba que se sintiera cómoda, confiada, segura. Necesitaba que bajara la guardia por completo. Llegamos a nuestra casa, en el barrio de Pozuelo de Alarcón, a las 11:20. Un chalet adosado de 2 plantas que compramos hacía 11 años.
Una hipoteca de 260.000 euros que terminé de pagar hacía 3 años gracias a horas extra y trabajo constante. Nuestro patrimonio. Lo que yo creía que era nuestro patrimonio. La instalé en la habitación de invitados. Cambié las sábanas, puse flores frescas en la mesilla, bajé la televisión del dormitorio principal. Todo perfecto para una recuperación cómoda. Descansa. Voy a prepararte algo ligero para comer. Una sopa de verduras. Suena bien. Beatriz se recostó contra las almohadas con un suspiro de alivio. Estar en casa la relajaba claramente. Fui a la cocina, puse agua a hervir, corté verduras con una precisión metódica. Zanahoria, calabacín, puerro. El sonido del cuchillo contra la tabla de madera era reconfortante, rítmico. Mientras cocinaba, mi cerebro trabajaba. Tenía una ventana de oportunidad. Beatriz estaría en la cama, dolorida, probablemente durmiendo la mayor parte del día por los analgésicos. Su ordenador portátil estaba en el estudio, en la segunda planta. Lo sabía porque lo había visto allí el miércoles, antes de su operación. Terminé la sopa, se la llevé en una bandeja. Comió poco, apenas unas cucharadas. Estoy cansada, Javi. Duerme. Dejo tu móvil aquí por si necesitas algo. Estaré arriba trabajando un rato, tengo que revisar unos informes. Val. Sus párpados ya estaban pesados. Los analgésicos hacían efecto. Esperé 20 minutos, sentado en el sofá del salón, contando cada segundo. Luego, subí lentamente por la escalera de moqueta, sin hacer ruido. Me detuve frente a la puerta de la habitación de invitados. Estaba entreabierta. Miré dentro. Beatriz dormía. Una respiración profunda y regular. El móvil descansaba en la mesilla junto a ella, con la pantalla apagada. Subí a la segunda planta. Mi despacho estaba a la izquierda, lleno de archivadores y documentos de clientes. El estudio compartido estaba a la derecha, con 2 escritorios enfrentados. El mío, siempre ordenado. El de Beatriz, más decorativo que funcional. Lo usaba poco. Su portátil estaba cerrado sobre el escritorio, un modelo plateado de 14 pulgadas. Lo abrí. La pantalla se iluminó pidiendo una contraseña. Aquí venía la apuesta. Hacía 2 semanas, mientras Beatriz buscaba una receta en internet, la vi teclear su contraseña. No intenté memorizarla conscientemente, pero mi mente de contable retiene números y patrones de forma automática. Tecleé. Beatriz, 2005. Error. Contraseña, incorrecta. Probé variaciones. Beatriz Vega, 2005, B2005, Vega Beatriz. Nada funcionaba. Sentí un sudor frío en la nuca. Solo me quedaba un intento más antes de que el sistema se bloqueara. Entonces recordé algo. Cuando nos conocimos en aquel congreso, ella tenía 29 años. Eso fue en 2005. Nació en 1976, Beatriz 1976. La pantalla se desbloqueó. Estaba dentro. No toqué nada de inmediato. Solo miré el escritorio digital. Carpetas organizadas, recetas, fotos, documentos, facturas y una carpeta que nunca había visto antes. Privado personal. Hice doble clic. Dentro había subcarpetas con fechas: octubre 2023, noviembre 2023, diciembre 2023, enero 2024, febrero 2024, marzo 2024. Abrí la más antigua. Capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp. Decenas de ellas. Todas con el mismo contacto. Gonza. Empecé a leer. Y cada palabra era un cuchillo. Ya falta poco, mi amor. En junio pido el divorcio y nos vamos. ¿Seguro que no sospecha nada? Para nada. Javier es un robot. Solo vive para trabajar. Ya ni me mira. Te mereces mucho más, Bea. Vamos a ser tan felices juntos. Lo sé. Y con la mitad de su dinero, podremos viajar como siempre soñé. Las capturas continuaban. Mensajes de buenas noches llenos de emojis de corazones. Planes para verse los martes y los jueves. Referencias a nuestro pisito, el nidito de amor en Chamberí. Fotos. Había fotos. Beatriz con un hombre que calculé que rondaba los 40. Pelo oscuro. Musculoso. Una sonrisa de anuncio de dentífrico. Abrazados en un sofá que no reconocí. Besándose frente a un espejo.
Ella llevaba puesta una lencería que yo nunca le había visto. Lencería cara que, definitivamente, no guardaba en nuestro armario. Saqué mi móvil. Fotografié cada captura de pantalla, cada conversación, cada imagen comprometedora. 37 fotos en total. Pruebas irrefutables. Luego, abrí su correo electrónico, Gmail, con la sesión permanentemente abierta. Busqué Gonzalo. Aparecieron 143 correos. Los más recientes eran de hacía 2 días, mientras estaba hospitalizada. Los revisé cronológicamente. El primer contacto era de octubre. Un correo aparentemente casual. Hola Beatriz, soy Gonzalo, del gimnasio. Me diste tu email para enviarte la rutina personalizada. Luego los correos se volvían personales, coquetos, explícitos y finalmente prácticos. Un correo de enero decía, confirmado. El piso de la calle Blasco de Garay está alquilado a tu nombre. 850 euros al mes. Empezamos a pagar el 1 de febrero. 850 euros multiplicados por 2 meses hasta marzo. 1.700 euros. Busqué más. Encontré archivos adjuntos. PDFs de extractos bancarios de una cuenta que yo no conocía. Banco Santander. Cuenta individual a nombre de Beatriz Vega Ortega. Saldo actual, 34.200 euros. Los movimientos eran claros. 3 transferencias desde nuestra cuenta conjunta en el BBVA. 15 de diciembre, 11.000 euros. 20 de enero, 12.000 euros. 10 de febrero, 11.800 euros. Total, 34,8 euros. Exactamente la cantidad que dijo que necesitaba para el curso de diseño. No había curso, solo había un amante, un piso secreto y un plan para abandonarme después de vaciar nuestras cuentas. Lo fotografié todo. Extractos bancarios, correos, contratos de alquiler, 42 fotos más, sumadas a las 37 anteriores. 79 pruebas documentales de una traición meticulosamente planeada durante 5 meses. Cerré todo con cuidado, dejando el ordenador exactamente como lo encontré. Bajé las escaleras en silencio. Beatriz seguía durmiendo. Su móvil vibró en la mesilla. Gonza, llamando. Salí de casa, me subí al coche, y entonces, por fin, me permití sentir rabia, dolor, humillación, pero, por encima de todo, una determinación gélida. Beatriz había querido jugar con números, con cuentas, con planificación estratégica. Había elegido engañar al hombre equivocado, porque yo era un contable. Y los contables sabemos exactamente cómo seguir el rastro del dinero, documentar el fraude y construir casos irrefutables. Arranqué el motor y conduje hacia el centro de Madrid. Tenía 2 llamadas que hacer. Martes, 19 de marzo, 9:30 de la mañana. El edificio del número 83 de la calle Serrano tenía ese aire de profesionalidad discreta que caracteriza a los buenos bufetes de abogados. Fachada de piedra, portero de uniforme, un ascensor silencioso con espejos impecables. Álvaro Serrano Díaz, abogado especialista en derecho de familia. Me lo había recomendado Miguel Ángel, un cliente que pasó por un divorcio complicado hacía 2 años. Si alguna vez lo necesitas, es el mejor. Implacable, pero ético, me había dicho. Nunca imaginé que necesitaría ese contacto. La recepcionista me hizo pasar a una sala de reuniones. Paredes revestidas de madera oscura, una biblioteca jurídica hasta el techo, una mesa maciza de nogal. 3 minutos después, entró Álvaro, 58 años, pelo canoso perfectamente cortado, gafas de montura metálica, un traje azul marino que probablemente costaba más que mi coche. Señor Molina, siéntese por favor, una voz grave y firme, acostumbrada a hablar en tribunales. Nos dimos la mano. La suya era seca, de agarre seguro. Gracias por recibirme con tan poca antelación. Miguel Ángel me llamó anoche. Me adelantó un poco. Su situación, abrió un cuaderno de cuero, sacó una pluma estilográfica. Cuéntemelo todo desde el principio, y cuando digo todo, es cada detalle, por insignificante que le parezca. Le conté lo del anciano en el hospital, las observaciones del sábado, lo que encontré ayer en el ordenador de Beatriz.
Mientras hablaba, saqué mi móvil y le enseñé las 79 fotografías. Álvaro las revisó una por una, tomando notas ocasionales. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 19 años, 4 meses y 17 días. Régimen económico, sociedad de gananciales. Todo compartido, 50 hasta 50. ¿Hijos? No. Beatriz no quiso. Decía que le arruinarían la figura. Esas palabras sonaban diferentes ahora, más egoístas. Me pregunté cuántas otras cosas había racionalizado a lo largo de los años. Álvaro siguió escribiendo. Patrimonio aproximado. La casa, valorada en 320.000 euros, pagada en su totalidad. Mi firma de contabilidad, con activos por unos 180.000 euros. 2 vehículos, valorados en 40.000 euros. Inversiones y ahorros, 210.000 euros. Total aproximado, 750.000 euros. Todo generado durante el matrimonio. Sí. Yo llegué con deudas de la universidad. Ella, prácticamente sin nada. Álvaro dejó de escribir y me miró directamente. Entonces, legalmente, a ella le corresponde la mitad, 375.000 euros. Sentí el golpe de esa cifra. Casi 20 años de trabajo divididos con alguien que planeaba traicionarme. Pero aquí viene lo interesante. Álvaro señaló mi móvil. Ella ha estado desviando fondos gananciales de forma unilateral y ocultando información financiera. Eso es apropiación indebida de bienes gananciales. Además, mantiene una relación extramatrimonial documentada. Aunque el adulterio ya no es delito en España, sigue siendo relevante en un proceso de divorcio civil, sobre todo cuando va acompañado de fraude económico. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que podemos solicitar una división desigual de los bienes. No es automático, hay que probarlo. Pero con esta documentación, hizo un gesto hacia mi móvil, tenemos un caso sólido. Podríamos aspirar a un reparto 70 hasta 30 a su favor, quizá incluso más, 70%. 525.000 euros. Sentí algo parecido a la esperanza por primera vez en 3 días. ¿Cuál es el siguiente paso? Necesitamos más información. Ha encontrado 34.800 euros desviados, pero si esto lleva meses, como indica la cronología de los mensajes, podría haber más movimientos que desconoce Álvaro. Tamborileó los dedos sobre la mesa. Necesito que contrate a un detective privado, alguien que la siga, documente los encuentros con el amante, verifique si hay más cuentas ocultas, obtenga pruebas adicionales. ¿Conoce a alguien? Escribió un nombre y un número en una tarjeta. Félix Navarro. Trabaja para mí habitualmente en casos complicados. Discreto, profesional, y sus informes son admisibles en un juicio. Dígale que llama de mi parte. Guardé la tarjeta en mi cartera. ¿Cuánto tardará todo esto? Un divorcio contencioso en Madrid suele tardar entre 8 y 12 meses desde que se presenta la demanda hasta la sentencia firme. Pero no presentaremos nada hasta tener el caso completo. Necesito que siga comportándose con absoluta normalidad. Ella no puede sospechar que usted sabe algo. Cuanto más tiempo actúe con confianza, más errores cometerá. ¿Y el dinero? ¿Puede seguir transfiriendo fondos mientras tanto? Vamos a hacer algo inteligente, Álvaro. Se inclinó hacia adelante. Usted es contable autónomo. Tiene el control de la contabilidad doméstica. Empiece a mover activos a cuentas empresariales legítimas. No hablo de ocultar dinero. Eso sería ilegal. Hablo de reestructurar sus finanzas para que los fondos líquidos estén protegidos en cuentas de la empresa que ella no puede tocar unilateralmente. Llegado el momento, todo se declarará y se repartirá, pero mientras tanto, está protegido. ¿Y las cuentas conjuntas? Por ahora, déjelas. Si las bloquea, sabrá que ha descubierto algo, pero vigílelas a diario. Si ve movimientos grandes y sospechosos, llámeme de inmediato y solicitaremos medidas cautelares urgentes. Pasamos la siguiente hora revisando la estrategia legal. Álvaro me explicó términos: disolución del régimen económico, liquidación de la sociedad de gananciales, pensión compensatoria por desequilibrio patrimonial. Sonaba todo clínico, frío. Reducir 19 años de matrimonio a párrafos legales y cifras en un balance. Una última cosa. Javier Álvaro cerró su cuaderno.
Esto va a doler emocionalmente. Quiero decir, tendrá que seguir viviendo con ella, cuidándola, fingiendo que todo está bien mientras recopilamos pruebas. Va a ser la actuación más difícil de su vida. ¿Puede hacerlo? Pensé en Beatriz, durmiendo plácidamente en casa, confiada en que su engaño seguía intacto. Pensé en cada hora extra que trabajé para pagar esa casa, cada vacación que cancelé para atender a clientes, cada aniversario celebrado, creyendo que construíamos algo juntos. Puedo hacerlo. Bien. Manténgame informado de todo, y llame a Félix hoy mismo. Salí del despacho a las 11:30. El día era soleado, la temperatura agradable. La calle Serrano bullía de gente comprando, tomando café en las terrazas. Vida normal. Todos esos extraños viviendo sus vidas, mientras la mía se había convertido en una operación encubierta. Llamé a Félix Navarro desde el coche. Una voz rasposa de fumador. Acento madrileño cerrado. Recomendación de Álvaro Serrano. Quedamos esta tarde. ¿Conoces la cafetería Nebraska en Sol? La encontraré. A las 4. Trae todo lo que tengas. Fotos, documentos, cronología. Cuanto más sepa, mejor haré mi trabajo. Colgó sin despedirse. Fui a casa. Eran las 12:15. Beatriz estaba despierta, sentada en la cama con varias almohadas a la espalda, viendo la televisión, algún programa de cocina con chefs gritándose. ¿Dónde estabas? Su tono era casual, pero había una nota de vigilancia. Fui a la oficina a recoger unos documentos urgentes. ¿Cómo te encuentras? Mejor, con menos dolor. Sonrió. Esa sonrisa que solía derretirme años atrás y que ahora solo veía como una máscara. ¿Has comido algo? Las galletas que dejaste. No tengo mucha hambre. Le preparé un té. Se lo llevé con 2 analgésicos. Me senté en el sillón junto a la cama. Gracias por cuidarme, Javi. Sé que tu trabajo es importante y estás sacrificando tiempo. ¿Sacrificando tiempo? La ironía me quemó la lengua, pero mantuve mi expresión neutra. Tú eres mi prioridad, Bea. Siempre lo has sido. Y allí, en sus ojos, vi algo que lo confirmó todo. Un destello de culpabilidad, tan rápido que alguien menos atento lo habría pasado por alto. Pero yo era un contable. Vivía de ver los detalles que otros pasaban por alto. Ella sabía que no merecía mis cuidados. Y yo sabía que pronto, muy pronto, no tendría que fingir más. Los siguientes 10 días fueron puro teatro, una actuación digna de un premio. Cada gesto, cada palabra, cada mirada, cuidadosamente calibrados para proyectar la imagen del marido devoto que Beatriz necesitaba ver mientras tramaba mi ruina. Me convertí en el marido perfecto que probablemente nunca había sido. Miércoles, 20 de marzo. Me levanté temprano. Preparé el desayuno antes de que ella se despertara. Tostadas con aceite y jamón serrano, zumo de naranja recién exprimido. Se lo llevé en una bandeja a la habitación de invitados. Beatriz abrió los ojos, sorprendida por el olor a café. Buenos días. ¿Qué tal te encuentras? Cada día mejor, se incorporó con menos dificultad que ayer. La herida curaba bien. No tenías que hacer esto, Javi. Quiero hacerlo. Y era verdad, aunque no por la razón que ella pensaba. Cada acto de bondad alimentaba su falsa sensación de seguridad. Desayunó mientras yo me duchaba. Al salir, la oí hablar en voz baja por teléfono. Me detuve en el pasillo, fuera de su vista. Su voz tenía esa suavidad íntima que reservaba para las conversaciones privadas. No, está en la ducha. Sí, súper atento, como si se sintiera culpable por algo, te lo digo yo, irónico. 3 semanas más y ya podré moverme bien. Yo también te echo de menos, mi amor. Cada palabra era veneno, pero mantuve mi respiración tranquila, mis manos relajadas. Entré en la habitación, silbando, como si no hubiera oído nada. Jueves 21. Le hice las curas de la herida quirúrgica. La incisión era pequeña, 3 centímetros en el cuadrante inferior derecho del abdomen. La limpié con antiséptico, coloqué una gasa nueva y la aseguré con esparadrapo hipoalergénico. Mis manos eran firmes, profesionales. Tienes manos suaves, dijo ella. Deberías haber sido enfermero. Me gustan más los números que la sangre. Siempre con tus números, rió, como si mis números no fueran precisamente lo que iba a salvarme. Esa tarde, mientras Beatriz dormía la siesta, llegó Félix Navarro. Lo hice pasar rápidamente al salón, unos 50 años,
complexión robusta, chaqueta de cuero gastada, ojos que no se perdían detalle. He revisado lo que me enviaste. Tu mujer es descuidada. Eso facilita el trabajo. Sacó una tablet. Me enseñó fotos que ya había tomado. Beatriz entrando en un portal de la calle Blasco de Garay. Beatriz con un hombre de pelo oscuro y musculoso, besándose en un portal. Gonzalo Ruiz Campos, 45 años. Entrenador personal en el gimnasio Metropolitan de Arturo Soria. Casado. 2 hijos. Tiene un patrón. ¿Patrón? No es la primera vez. He investigado un poco. Otras 2 mujeres en los últimos 3 años, ambas casadas, ambas con dinero. Una perdió 40.000 euros antes de que su marido se enterara. La otra, 62.000 euros. Es un estafador profesional. Sentí rabia y algo parecido a una oscura satisfacción. Beatriz no solo me estaba traicionando a mí, también estaba siendo utilizada. ¿Cuánto tiempo necesitas para el informe completo? 2 semanas. Vigilancia diaria, fotografías, registro de movimientos. Rastrearemos también sus finanzas. Si él está casado y recibe dinero de tu mujer, eso añade complicaciones legales interesantes para tu caso. Haz lo que tengas que hacer. Félix se fue tan discretamente como había llegado. Viernes 22. Llevé a Beatriz al médico para la revisión postoperatoria. El doctor confirmó la buena evolución. Ya puede ducharse, caminar distancias cortas, subir escaleras con cuidado. En una semana puede retomar actividades normales. Ejercicio ligero en 3 semanas. Beatriz sonrió radiante. Libertad de movimiento significaba libertad para volver con su amante. Los días siguientes, establecí una rutina doméstica perfecta. Cocinaba sus platos favoritos. Paella los domingos, pescado al horno los martes, pasta con champiñones los jueves. Le ponía sus series favoritas en Netflix, le masajeaba los pies mientras veíamos la televisión. Yo era la versión idealizada del marido atento que quizá debí ser antes, pero que ahora interpretaba con un propósito calculado, y funcionó. Beatriz se relajó visiblemente, su guardia bajaba un poco más cada día. Martes, 27 de marzo. Por la noche, cenábamos en la cocina. Había preparado salmón con verduras, vino blanco frío, conversación ligera, sobre nada importante. Sonó su móvil, miró la pantalla. Es Laura. Le dije que la llamaría después de cenar. Contesta, no pasa nada, yo recojo. ¿Seguro? Gracias, cariño. Salió al jardín con el teléfono. No era Laura. Lo sabía porque Laura, su supuesta amiga de Pilates, me había escrito hacía 3 días, preguntando por la salud de Beatriz. Hace meses que no la veo, decía el mensaje. Borré la conversación de inmediato. Fregué los platos despacio, dándole tiempo. Luego, subí al dormitorio principal, en silencio. La ventana daba al jardín trasero. Abrí la cortina apenas 1 centímetro. Beatriz estaba sentada en el banco de madera, bajo el naranjo. Hablaba animadamente, gesticulando con la mano libre. Incluso desde la distancia, podía ver la sonrisa en su rostro, esa sonrisa que ya no era para mí. Saqué mi móvil, abrí la aplicación de grabación, abrí la ventana 5 centímetros más. El aire fresco de la noche entró, y su voz llegó clara. Estar encerrada en casa con él así, es tan aburrido, Gonza. Todo el día habla de trabajo. Silencio. Mientras escuchaba la respuesta. No sospecha nada, te lo juro. Está enamorado como un perrito. Hasta me da masajes en los pies. Ja, ja, ja. Ya sé que suena cruel, pero es la verdad. Han sido 19 años así. Yo cuidando la casa, siendo la esposa perfecta, mientras él se entierra en facturas. Más silencio. Junio, ya te lo dije. En junio pido el divorcio. Mi abogado dice que me corresponde la mitad de todo. Con 375.000 euros podemos empezar bien. ¿Y si consigo sacar algo más antes? Bueno, digamos que estoy siendo creativa con ciertas transferencias. La grabación continuó. 5 minutos. 7. 10. Te quiero, Gonza. Eres todo lo que Javier nunca fue. Apasionado, atento, divertido. Él solo es seguro. Y estoy tan cansada de lo seguro. Cansada de lo seguro. Cansada del hombre que pagó cada factura, cada capricho, cada lujo de nuestra vida, mientras ella planeaba destruirla. Vale, mañana a las 7 en lo nuestro. Entonces, ya puedo moverme bien,
El médico lo confirmó. «Qué ganas de estar contigo». Su voz se volvió íntima. Detalles sugerentes que no necesitaba oír, pero que dejé grabar porque documentaban el nivel de la traición. Colgó la llamada. La vi quedarse sentada unos minutos más, mirando las estrellas con expresión soñadora. Luego se levantó y entró en casa. Cerré la ventana, detuve la grabación. 11 minutos y 43 segundos de prueba de audio, donde Beatriz admitía el adulterio, la intención de divorcio, la apropiación de fondos y el desprecio hacia mí. Envié el archivo a Álvaro Serrano de inmediato, con un mensaje. «Tenemos oro». Respondió en 2 minutos. «Excelente. No la confronte todavía. Espere al informe de Félix». Bajé. Beatriz estaba en el salón, cambiando de canal en la televisión. ¿Era Laura? Sí, preocupada por mí. Le he dicho que estoy perfecta gracias a ti. Me miró con un aparente cariño. «Eres un ángel, Javi. No sé qué haría sin ti». Me senté a su lado en el sofá. Le pasé el brazo por los hombros. Ella se acurrucó contra mí. «Yo tampoco sé qué haría sin ti», dije. Y era verdad, de una forma que ella nunca entendería. Sin su traición, yo habría seguido siendo el tonto ciego que trabajaba mientras ella planeaba mi destrucción. Ahora, yo era el estratega que documentaba cada paso de su caída. Miércoles, 16 de abril de 2024. 3 semanas y media desde que contraté a Félix Navarro. Habían sido 26 días de fingimiento perfecto, de sonrisas calculadas, de mantener la farsa mientras las pruebas se acumulaban como munición en un arsenal. Beatriz estaba completamente recuperada. Había vuelto a sus clases de pilates los martes y jueves. Salía de casa arreglada, perfumada, con ropa de deporte que nunca volvía sudada. Regresaba 3 horas después con excusas sobre el tráfico o un café con compañeras que no existían. Yo nunca preguntaba demasiado, solo decía «qué bien, cariño», y seguía leyendo mis informes financieros. Esa tarde, Félix me citó en un restaurante discreto cerca de la estación de Atocha. Llegué primero, pedí un agua con gas, me senté en una mesa al fondo, lejos de las ventanas. A las 18:15 en punto, apareció con un maletín de cuero gastado. «Lo tengo». Todo se sentó, sin ceremonias. Abrió el maletín y sacó una carpeta abultada. «Y créeme, es peor de lo que imaginabas». Empezó mostrándome fotografías. No las del móvil que ya me había enviado, sino impresiones profesionales en papel fotográfico de alta calidad. Beatriz entrando en el número 47 de la calle Blasco de Garay. Edificio antiguo, fachada de ladrillo rojo. Segundo piso, puerta izquierda. Apartamento alquilado desde el 1 de octubre de 2023. Contrato a su nombre, 850 euros al mes. Pagados religiosamente cada mes, 7 meses, hasta ahora. Total, 5.950 euros. Más fotos. Beatriz y Gonzalo, entrando juntos, saliendo juntos, besándose en el portal. Una secuencia tomada desde un coche mostraba a Gonzalo con la mano en la cintura de ella, bajándola sugerentemente mientras esperaban el ascensor. Frecuencia de los encuentros. Martes y jueves, como patrón fijo. Ella llega sobre las 19:15, él 10 minutos después. Permanecen dentro entre 2 horas y media y 3 horas. Pero también hay encuentros adicionales. Félix pasó más páginas. Sábados por la mañana, cuando tú estás en la oficina trabajando, lo he documentado 4 veces en 3 semanas. Sábados, los sábados que yo pasaba revisando cuentas trimestrales porque los clientes no podían esperar. Los sábados que Beatriz decía que aprovechaba para ir al mercado o a visitar tiendas. Gonzalo Ruiz Campos Félix sacó otra sección del informe. 45 años. Casado con Lorena desde 2009. 2 hijos, Sara de 13 y Marcos de 10. Viven en Alcobendas. Hipoteca de 200 euros. Trabaja como entrenador personal en el Metropolitan de Arturo Soria desde 2016. Sacó documentos bancarios. Aquí viene lo interesante. He rastreado sus finanzas. En los últimos 4 años ha recibido transferencias irregulares de 3 mujeres diferentes. La primera, Silvia Montero, le transfirió 43.000 euros entre marzo de 2020 y agosto de 2021. Estaba casada, el marido se enteró
divorcio contencioso. La segunda, Carolina Delgado, 62.000 euros, entre octubre de 2021 y mayo de 2022, también casada. El patrón es idéntico, conoce a mujeres casadas en el gimnasio, las seduce, les promete un futuro juntos, les saca dinero poco a poco con excusas diversas, falsas inversiones, oportunidades de negocio, deudas inventadas. Sentí algo retorcerse en mi estómago. Y con Beatriz, por ahora, he documentado las transferencias que ya conoces, 34.800 euros. Pero hay más, señaló un extracto bancario de una cuenta que no reconocí. Abrió una segunda cuenta individual en CaixaBank en enero. Ahí ha ido ingresando dinero en efectivo. 500 por aquí, 700 por allá, 1.000. Pequeñas cantidades que no levantan las alarmas de los bancos. Total acumulado, 8.300 euros. 43.100 euros en total. Casi un año de mi trabajo. ¿De dónde saca el efectivo? Pequeñas retiradas de cajeros automáticos de la cuenta conjunta. 200 euros, 300 euros cada vez. Cosas que pasan desapercibidas en un flujo normal. También vende cosas por internet. Ropa, zapatos, accesorios. Lo he comprobado en Vinted y Wallapop. Genera unos 500 euros extra al mes que no declara. Metódico, planeado. Nada de esto era impulsivo o emocional. Era un robo sistemático. ¿Gonzalo sabe de todo este dinero? Ahí está el giro. Félix sonrió sin humor. Ella cree que están enamorados, que se van a fugar juntos. Pero he revisado sus comunicaciones con las dos mujeres anteriores. Usa exactamente las mismas frases. Eres diferente a todas. Contigo siento que vivo de verdad. Te mereces a alguien que te valore. Es un guión. Y cuando el dinero se acaba, o hay riesgo de que lo descubran, desaparece. Cambia de número, las bloquea en redes sociales, busca una nueva víctima. ¿Su mujer lo sabe? Lorena sospecha. Tiene acceso a sus cuentas bancarias y ha visto los ingresos irregulares. Contrató a una abogada especialista en divorcios hace 8 meses, pero no ha dado el paso. Probablemente esté esperando a acumular suficientes pruebas para conseguir la custodia total de los hijos y dejarlos sin nada. La ironía era brutal. 3 personas planeando traiciones simultáneas en un triángulo de engaños superpuestos. Félix sacó un sobre más grueso, grabaciones de audio. Conseguí colocar un micrófono direccional cerca de las ventanas del piso en 2 ocasiones. La calidad no es perfecta, pero es audible. ¿Qué dicen? Lo esperado y lo inesperado. Lo esperado, actividad sexual, conversaciones íntimas. Lo inesperado, Félix hizo una pausa significativa. En una grabación del jueves pasado, ella le pregunta por sus planes de futuro. Él responde con evasivas. Ella insiste. ¿Cuándo le dirás a Lorena que la dejas? Y él contesta, textualmente, Bea, cariño, estas cosas llevan tiempo. Primero asegúrate de tener tu parte del divorcio, y luego, ya veremos. Ella aceptó eso. Se quedó en silencio. Luego, cambió de tema. Creo que, a cierto nivel, sabe que algo no va bien, pero está demasiado implicada emocionalmente para admitirlo. Félix cerró la carpeta. Tengo todo documentado. 237 fotografías, 42 páginas de seguimiento cronológico, extractos bancarios de todas las cuentas relevantes, registros del contrato de alquiler, documentación del historial de Gonzalo con las otras 2 mujeres. Es suficiente para destrozarla en cualquier juzgado. Pagué la cuenta. Félix me entregó un pendrive con copias digitales de todo. Hazlo rápido, dijo antes de irse. Cuanto más esperes, más dinero desaparecerá. Conduje a casa en piloto automático. La carpeta descansaba en el asiento del copiloto como la prueba física de la muerte de mi matrimonio. Llegué a las 20:30. Beatriz estaba en la cocina, preparando una ensalada. Hola, cariño. Llegas tarde. Reunión con un cliente complicado. Pobrecito. Venga, que la cena está casi lista. Me senté a la mesa. Sirvió pollo asado con patatas. Charlamos de cosas triviales. El tiempo, una serie que estaba viendo, planes para el fin de semana. Y yo pensaba, esta mujer me está robando sistemáticamente. Planea abandonarme. Le está entregando años de nuestro trabajo a un estafador profesional
que la usará y la descartará como hizo con otras dos antes. Pero también pensaba, tiene que aprender, tiene que entender que los actos tienen consecuencias, medidas, definitivas, permanentes. Esa noche, subí al despacho después de cenar. Llamé a Álvaro Serrano. Tengo el informe completo de Félix. Es devastador. Envíamelo esta noche. Mañana empezamos a preparar la demanda. ¿Cuánto tardará en estar lista? 1 semana para el borrador, luego revisión. Calculo que en 10 días podemos tenerlo todo listo para presentar. 10 días, 240 horas, hasta que pudiera quitarme la máscara. Colgué, miré por la ventana del despacho. Beatriz estaba en el jardín, otra vez al teléfono, hablando con él, riendo, planeando un futuro que nunca existiría. Y sentí algo extraño. No rabia, no dolor, solo una determinación fría, como el hielo en invierno. Viernes, 26 de abril de 2024, el día en que pasé de víctima a estratega definitivo. Álvaro Serrano me citó en su despacho a las 10 de la mañana. Le dije a Beatriz que tenía una auditoría con un cliente importante. Ella apenas levantó la vista de su móvil, donde chateaba, probablemente con él. Vale, cariño, no llegues tarde a comer. Haré lo que pueda. El bufete era su yo eficiente de siempre. Recepcionista impecable. Café servido en taza de porcelana. Olor a papel jurídico y a ambición profesional. Álvaro me esperaba con 3 asociados, 2 abogados jóvenes y una procuradora de unos 50 años, llamada Mercedes Ortiz. Javier, siéntate. Hemos preparado algo muy contundente. Sobre la mesa de nogal había 4 carpetas idénticas encuadernadas en azul. Álvaro abrió una y empezó a explicar, como un general planeando el asalto final. Demanda de divorcio contencioso por las siguientes causas: cese irreversible de la convivencia, infidelidad documentada y probada, y apropiación indebida de bienes gananciales. Su dedo índice recorría los párrafos legales mientras hablaba. Incluye 183 páginas de documentación anexa. Informe completo del detective privado, con las 237 fotografías numeradas y fechadas. Extractos bancarios de 5 cuentas diferentes. Grabaciones de audio transcritas y certificadas por un perito judicial. Capturas de pantalla de conversaciones electrónicas autenticadas mediante acta notarial que levantamos ayer. ¿Acta notarial? Necesaria para que las capturas sean admisibles. Ayer por la tarde, mientras tenías a tu mujer distraída, un notario certificó el contenido digital de su portátil mediante un procedimiento legal establecido. Beatriz firmó una autorización general de acceso a dispositivos compartidos cuando compraron la casa. ¿Recuerdas? Estaba en las escrituras. No lo recordaba específicamente, pero Álvaro sí. Por eso cobraba 300 euros la hora. Segunda parte continuó. Pasando páginas. Petición de medidas cautelares urgentes. Solicitamos el bloqueo inmediato de todas las cuentas bancarias conjuntas y de sus cuentas individuales donde se han detectado fondos provenientes del matrimonio. Pedimos también un inventario notarial de bienes, casa, vehículos, ajuar doméstico, participaciones de la empresa. Todo debe quedar bloqueado hasta resolución final. Mercedes Ortiz, la procuradora, intervino con voz profesional. Las medidas cautelares se presentan simultáneamente a la demanda. El juzgado tiene 48 horas para resolver sobre lo urgente. Con la documentación que tenemos, es altamente probable que el juez las conceda de inmediato. Tercera parte. Álvaro señaló otra sección. Reclamación económica. Solicitamos una división de bienes 70 hasta 30 a tu favor por enriquecimiento injusto de ella mediante la apropiación de fondos. Adicionalmente, pedimos una indemnización de 50.000 euros por daños morales causados por la infidelidad planificada y el engaño sostenido. 70% de 750.000 son 525.000 más 50.000 de indemnización. 575.000 en total. ¿Es realista? Con este nivel de documentación, sí. He visto a jueces conceder repartos 80 hasta 20 con menos pruebas. Tu mujer cometió 3 errores fatales. Documentarlo todo electrónicamente, subestimar tu capacidad para descubrirla y robar de forma rastreable.
Álvaro cerró la carpeta. Cuarta y última parte. Solicitud de la devolución inmediata de los 43.100 euros indebidamente apropiados. Si no los devuelve voluntariamente, solicitamos el embargo preventivo de sus bienes personales. Uno de los abogados jóvenes, un chico de unos 30 con gafas rectangulares, añadió: incluimos también el historial delictivo de Gonzalo Ruiz Campos como prueba complementaria. Aunque él no es parte en el divorcio, establece un patrón de comportamiento fraudulento del que tu mujer eligió ser cómplice conscientemente. Demuestra premeditación y mala fe. ¿Cuándo presentamos? Hoy a las 3 de la tarde. Álvaro miró su reloj. Mercedes irá personalmente al juzgado de primera instancia número 18 de Madrid. Tiene contactos allí. La demanda quedará oficialmente registrada antes de las 5. ¿Beatriz recibirá notificación inmediata? No. El proceso legal lleva su tiempo. Primero, el juzgado debe admitir la demanda a trámite, lo que ocurrirá el lunes o martes que viene. Luego, se le asignará un procurador de oficio para notificarla formalmente. Recibirá la citación en su domicilio en aproximadamente 5 o 7 días. Álvaro se inclinó hacia adelante. Pero tú no esperarás a eso. La confrontarás antes. ¿Por qué? Control narrativo. Si ella recibe la notificación oficial primero, tendrá tiempo de preparar una defensa, contratar a un abogado, inventar historias. Pero si la confrontas este fin de semana, digamos mañana sábado, con todas las pruebas físicas sobre la mesa, la desarmarás psicológicamente. Conseguirás una admisión verbal que podremos usar después. Y lo más importante, establecerás que tú tienes el control absoluto de la situación. Mercedes añadió. Además, una vez presentada la demanda hoy, las medidas cautelares empezarán a tramitarse. Para el martes o miércoles que viene, el juez habrá bloqueado las cuentas. Pero si la confrontas mañana, ella aún no sabrá que legalmente ya no puede tocar el dinero. Cuando intente hacer transferencias de pánico y descubra que están bloqueadas, será un golpe psicológico devastador. Era brillante. Cruel, pero brillante. ¿Qué hago exactamente mañana? Álvaro sacó una hoja manuscrita. Guión sugerido. No tienes que seguirlo al pie de la letra, pero ayuda a tener una estructura. Primero, espera a que esté cómoda, relajada, idealmente después de una comida. Segundo, presenta pruebas físicas. Imprime las fotos más comprometedoras. Mételas en un sobremanila. Déjalas caer sobre la mesa frente a ella. El impacto visual es crucial. Tercero, mantén un tono tranquilo, frío, casi clínico, sin gritos ni dramas. Eso la desestabilizará más que la rabia. Cuarto, no aceptes excusas ni justificaciones. Cada vez que intente explicar, interrumpe con otra prueba. Quinto, infórmale de que el proceso legal ya está en marcha, que no hay negociación posible. Y si se pone violenta, grábalo en vídeo discretamente. Servirá como prueba adicional. Uno de los abogados jóvenes deslizó un pequeño dispositivo por la mesa, una minicámara de botón. Se enciende con este interruptor. Graba 2 horas seguidas en alta definición. Totalmente legal grabar en tu propia casa. Me lo guardé en el bolsillo. Firmé documentos durante la siguiente media hora. Autorizaciones, poderes, declaraciones juradas. Mi firma apareció 112 veces en diferentes papeles que sellarían legalmente el fin de mi matrimonio. Una última cosa. Javier Álvaro me acompañó personalmente al ascensor. Lo que viene será emocionalmente difícil. Verás a alguien a quien has querido durante 19 años derrumbarse frente a ti. Habrá lágrimas, súplicas, quizá amenazas. Mantente firme. Recuerda cada mentira, cada euro robado, cada tarde que trabajaste mientras ella estaba con él. Esa rabia es tu escudo. Las puertas del ascensor se cerraron. Salí a la calle Serrano, tarde soleada, temperatura agradable, gente comiendo en las terrazas, riendo, viviendo vidas normales. Yo caminaba con una carpeta azul bajo el brazo, que contenía la destrucción meticulosamente documentada de casi 2 décadas. A las 15:15, mientras comía solo en un restaurante cerca de la oficina, Mercedes Ortiz me envió un mensaje. Demanda presentada.
Documento de registro 2847/2024. Oficialmente en marcha. Era irreversible. Llegué a casa a las 6. Beatriz estaba en el sofá, viendo la televisión, comiendo patatas fritas directamente de la bolsa. Hola, cariño. ¿Qué tal la auditoría? Larga, complicada, pero cerrada con éxito. ¡Qué bien! Ni siquiera me miró. Tenía los ojos clavados en algún reality show donde gente gritaba por motivos incomprensibles. Me encerré en mi despacho. Imprimí 20 fotografías. Beatriz besando a Gonzalo, entrando en el piso, saliendo con ropa diferente a la que entró, extractos bancarios con marcadores rojos señalando cada transferencia irregular, transcripciones de conversaciones donde me llamaba idiota, aburrido, robot. Las metí en un sobre manila grueso. Mañana, 24 horas. Sábado, 27 de abril de 2024. El día en que 19 años de mentiras se derrumbaron en 43 minutos. Me desperté temprano, 7:15. Beatriz dormía profundamente en el dormitorio principal. Había vuelto a nuestra cama hacía 2 semanas. Recuperación total. Bajé a la cocina, preparé café, tostadas. Desayuné solo, mirando el jardín por la ventana. Los pájaros cantaban. El naranjo estaba en flor. Una mañana preciosa para destruir un matrimonio. A las 9, bajó Beatriz. Pelo en un moño desordenado. Una camiseta vieja de dormir. Buenos días. He dormido de maravilla. Me alegro. ¿Quieres desayunar? Sí, por favor. Le preparé lo de siempre. Café con leche, tostadas con mermelada de fresa. Comió mientras cotilleaba Instagram en su móvil, pasando fotos de vidas ajenas, sin mirarme realmente. ¿Tienes planes hoy?, pregunté casualmente. No, pensaba quedarme en casa, tranquila. ¿Y tú? Podríamos comer juntos. Haré esa pasta que te gusta. Perfecto, sonrió, despreocupada, confiada. Pasé la mañana preparando, no la comida, sino el escenario. Limpié la gran mesa del comedor, de madera maciza, con 6 sillas a su alrededor. Entorné las cortinas para crear una atmósfera más íntima, con menos escape visual. Coloqué el sobre manila en mi despacho, listo para bajarlo. Comprobé que la cámara de botón estaba cargada. La encendí discretamente y la sujeté a mi camisa. A las 14:30, llamé a Beatriz. Cariño, la comida está lista. Bajó sonriendo. Se había cambiado, llevaba vaqueros y una blusa blanca. Se había maquillado un poco. Olía a ese perfume dulce que empezó a usar hacía meses. Serví la pasta con salsa de tomate casera, ensalada, pan, vino tinto en copas de cristal. Todo civilizado, elegante. Como una última cena antes de una ejecución. Comimos con conversación trivial. Habló de una serie que quería empezar, de cambiar los cojines del sofá, de visitar a su hermana en Sevilla pronto. Planes de una persona que creía tener un futuro cómodo garantizado. Terminamos el plato principal. Beatriz se reclinó en la silla, satisfecha. Estaba delicioso, Javi. Cocinas mejor que muchos restaurantes. Gracias. Me levanté. Espera, he traído algo que quiero enseñarte. Postre sorpresa, rió. Algo así. Subí al despacho. Cogí el sobre manila. Pesaba poco físicamente, pero contenía toneladas de verdad. Bajé despacio, cada escalón medido. Entré en el comedor. Beatriz me miraba expectante. Coloqué el sobre en la mesa, frente a ella. ¿Qué es esto? Ábrelo. Algo en mi tono la alertó. Su sonrisa vaciló. Extendió la mano, abrió el sobre, sacó el contenido. La primera foto cayó sobre el mantel. Ella, besando a Gonzalo en el portal de la calle Blasco de Garay. Fecha impresa en la esquina inferior. El 9 de abril de 2024, 19:23. Vi el color drenarse de su rostro, como ver desangrarse a alguien en tiempo real. Ya vi, esto no es. No hables todavía, sigue mirando. Sacó más fotos. Ella entrando en el edificio, saliendo 3 horas después. Gonzalo con la mano en su cintura, ambos en la ventana del piso, siluetas besándose contra una cortina iluminada. Alguien te está mintiendo. Esto es un montaje. Deslicé un extracto bancario por la mesa. Líneas marcadas con un rotulador rojo fluorescente. Cuenta en el Santander a tu nombre.
Saldo, 34.200 euros. 3 transferencias desde nuestra cuenta conjunta que autorizaste diciendo que eran para un curso de diseño que nunca hiciste. Sus manos temblaban sosteniendo el papel. Javi, yo puedo explicar. Mi voz era tranquila, sin emoción, exactamente como había ensayado. Aquí está el contrato de alquiler del piso de la calle Blasco de Garay, a tu nombre, 850 euros al mes, desde octubre. 7 meses, 5.950 euros de nuestro dinero. Coloqué una transcripción de una conversación telefónica, la del 27 de marzo, grabada desde la ventana. Esta es una transcripción certificada de tu conversación con Gonzalo Ruiz Campos. Cito textualmente. Está enamorado como un perrito. Es tan aburrido, Gonza. En junio pido el divorcio y me corresponde la mitad de todo. Beatriz dejó caer los papeles, se llevó las manos a la boca, sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. No, por favor. No fue así. No fue así. Saqué más páginas. Informe completo del detective privado. 237 fotografías catalogadas. Vigilancia durante 23 días consecutivos. Encuentros los martes y jueves sin falta. 4 sábados adicionales. Todo documentado con la hora exacta. Nunca estabas aquí. Siempre trabajando, ignorándome, tratándome como a un mueble. Su voz se rompió, pero tenía un filo defensivo. Trabajaba para pagar esta casa, para mantener el nivel de vida que exigías. Vacaciones, ropa, restaurantes, el gimnasio donde conociste a tu amante, no levanté la voz siquiera. Eso la desarmó más. Pero no he venido a discutir justificaciones. He venido a informarte. ¿Informarme de qué? Saqué un documento legal encuadernado. Demanda de divorcio contencioso. Presentada ayer, viernes 26 de abril, a las 3 de la tarde, en el Juzgado de Primera Instancia, número 18 de Madrid. Registro 2847/2024. Es oficial e irreversible. Beatriz se levantó bruscamente. La silla cayó hacia atrás con un estrépito. No puedes hacer eso, no sin hablar conmigo antes. Claro que puedo. Y lo hice. Coloqué otro papel. Medidas cautelares solicitadas simultáneamente. Bloqueo de todas las cuentas bancarias hasta resolución judicial. El lunes o el martes, un juez firmará la orden. No podrás tocar nuestro dinero. Ni el tuyo que tienes oculto, tampoco. Vi el pánico real cruzar su rostro. Eso es. No puedes dejarme sin nada. Tú intentaste dejarme sin nada a mí. Yo solo me estoy protegiendo legalmente. Saqué las fotografías de Gonzalo con las otras 2 mujeres, los documentos impresos de denuncias, procesos legales. Tu novio es un estafador profesional. Ha hecho esto con 2 mujeres antes. Silvia Montero, 43. 0 euros estafados. Carolina Delgado, 62.000 euros. Tú eres la tercera. Y sigue casado, por cierto. Su mujer se llama Lorena. 2 hijos. Viven en Alcobendas. Mientes. Pero su voz no tenía convicción. Informe del investigador. Página 42. Incluye la dirección completa, fotografías de Gonzalo entrando en su casa familiar, los lunes, miércoles, viernes y domingos. Los días que no está contigo, Beatriz se hundió en otra silla. Las lágrimas fluían libremente ahora, corriéndole el rímel. Yo le quiero. Él me quiere. Tú no lo entiendes. Entiendo perfectamente. Entiendo que me robaste 43.100 euros, que mentiste durante al menos 7 meses, que planeaste destruir mi vida financiera mientras yo te cuidaba después de una operación. Me incliné sobre la mesa. Y entiendo que ahora vas a afrontar unas consecuencias legales precisas y permanentes. ¿Qué consecuencias? División de bienes 70 hasta 30 a mi favor por apropiación indebida probada. 50.000 euros adicionales por daños morales. Devolución inmediata de los fondos desviados. Y si no colaboras voluntariamente, embargo de tus bienes personales. Enumeré cada punto con los dedos, como si contara deudas, porque eso era un ajuste de cuentas. Beatriz sollozaba sin control ahora. Por favor, Javi, podemos arreglarlo. Iré a terapia, dejaré a Gonzalo, haré lo que sea. No hay nada que arreglar. Firmé los documentos ayer. Mi abogado
Es Álvaro Serrano Díaz, el mejor en divorcios contenciosos de Madrid. Tienes derecho a contratar tu propia representación legal. Te sugiero que lo hagas rápido. Me levanté, recogí todas las fotos y documentos, los volví a meter en el sobre. Tienes 3 opciones. Quedarte en casa, en una habitación separada, hasta que el proceso legal determine otra cosa. Irte voluntariamente a donde quieras, o esperar a un desahucio judicial. Tu decisión. No puedes echarme. También es mi casa. Todavía. Pero no por mucho tiempo. Pensaba que eras mejor persona, Beatriz. 19 años merecían algo más que esto. La dejé llorando en el comedor, rodeada de los restos de una comida que nunca terminaríamos juntos. Los siguientes 3 días fueron un silencio tóxico. Beatriz se encerró en el dormitorio principal. Yo dormía en la habitación de invitados. Nos cruzábamos lo mínimo. Ella bajaba a la cocina cuando yo estaba arriba. Yo bajaba cuando ella subía. Una coreografía de extraños compartiendo un espacio físico sin contacto humano. Lunes, 29 de abril, 8:15 de la mañana. Estaba en el despacho revisando correos cuando oí un grito desde abajo. Javier, Javier. Bajé sin prisa. Beatriz estaba frente al portátil en la cocina, con el móvil en una mano. Tenía profundas ojeras, el pelo sin lavar, la misma ropa del sábado. ¿Qué pasa? Las cuentas. No puedo acceder a las cuentas. Su voz temblaba entre el pánico y la rabia. Pone cuenta restringida temporalmente por orden judicial. ¿Qué has hecho? Te lo expliqué el sábado. Medidas cautelares. El juez ha firmado la orden a primera hora de esta mañana, pero no puedo sacar dinero ni de la cuenta conjunta ni de la mía. Correcto. Todos los activos están congelados hasta que se resuelva el proceso de divorcio. Es el procedimiento estándar. Intentó entrar en la banca online del Santander. Su cuenta personal, con los 34.000 euros. Mismo mensaje. Acceso restringido. Esto no puede ser legal. Completamente legal. Firmado por el juez Ramón Fernández Aguirre, del Juzgado 18. Si quieres comprobarlo, llama a tu abogado. Ah, espera. Aún no has contratado uno. Me serví un café con calma. Te sugiero que lo hagas hoy. Beatriz cerró el portátil de un golpe. Necesito dinero. No puedo quedarme sin nada. Hay 500 euros en efectivo en el cajón del estudio. Puedes coger 300. Es lo que permite el juez para gastos básicos mientras dura el proceso. ¿300 euros? ¿Cómo se supone que voy a vivir con 300 euros? Presupuestando. Algo que deberías haber considerado antes de gastar 43.000 euros en un piso secreto y un amante estafador. Me miró con odio puro. Eres un hijo de... Soy un contable meticuloso que documentó un robo sistemático y presentó un caso judicial sólido. Llámalo como quieras. Salí de la cocina, dejándola temblando de impotencia. Martes, 30 de abril, 2 de la tarde. Oí cerrarse la puerta de la calle. Miré por la ventana del despacho. Beatriz caminaba hacia su coche con un bolso grande al hombro. Llevaba vaqueros, una chaqueta tejana, gafas de sol que probablemente ocultaban unos ojos hinchados. Arrancó el coche y se fue. No dije nada. No la detuve. 4 horas después, volvió, pero diferente. Destruida, de una forma que iba más allá de las lágrimas. Entró tropezando. Se desplomó en el sofá del salón. Yo estaba allí, leyendo un informe financiero. ¿Has ido a verle? Pregunté sin levantar la vista del documento. Un largo silencio. Luego, una voz rota. Sí, esperé. Fui a su casa. La dirección que me diste. Respiró de forma entrecortada. Llamé al portero. Salió una mujer, 30 y tantos, guapa, con 2 niños pequeños detrás. Le pregunté por Gonzalo. Me dijo, soy su mujer, ¿quién es usted? Le dije que necesitaba hablar con él urgentemente. Me miró raro, pero lo llamó. Bajó a los 5 minutos. Cuando me vio, se puso pálido. Beatriz soltó una risa amarga, rota. Le pedí hablar en privado. Dijo que no teníamos nada de qué hablar. Le grité que me había prometido un futuro juntos, que iba a dejar a su mujer, y él, la voz se le quebró por completo. Dijo, textualmente, «Estás loca. Yo nunca dije eso, solo fue una diversión».
Luego se dio la vuelta y entró en el portal. Dejé el informe sobre la mesa. El investigador encontró conversaciones idénticas con 2 mujeres antes que tú. Mismo guión, mismas promesas. Es un profesional, Beatriz. Tú solo eras un trabajo. Yo lo amaba, sollozó. Creía que era real. 43.000 euros dicen que fue muy real para él. Se cubrió la cara con las manos. Lo he arruinado todo. 19 años contigo, nuestro matrimonio, nuestra casa. ¿Y para qué? ¿Para alguien que me usó como a una idiota? Sí. ¿Es todo lo que vas a decir? ¿Sí? La miré. Por fin. ¿Qué quieres que te diga, Beatriz? ¿Que te perdono? ¿Que olvidamos todo y seguimos adelante? No funciona así. Elegiste traicionarme sistemáticamente. Elegiste robar nuestro dinero. Elegiste planear mi destrucción financiera mientras yo te cuidaba después de una operación. Ahora estás viviendo las consecuencias. Podríamos intentarlo, ¿no? No hay intentarlo. Ya firmé los documentos. El proceso legal está en marcha. En unos 9 meses estaremos oficialmente divorciados. Yo recuperaré el 70% del patrimonio que construí trabajando mientras tú planeabas la traición. Tú recibirás el 30%. Mucho más de lo que mereces, sinceramente. Se levantó del sofá, inestable. ¿Cuánto tiempo puedo quedarme aquí? Hasta que el juez dictamine lo contrario. Probablemente 2 o 3 meses. Luego tendrás que buscarte otro sitio. No tengo dinero para un alquiler. Recibirás tu parte del divorcio, eventualmente. Hasta entonces, es tu problema resolverlo. Subió las escaleras despacio, cada escalón pesado. Oí cómo cerraba la puerta del dormitorio. Luego, un llanto ahogado a través de unas paredes que ya no eran lo suficientemente gruesas para ocultar nada. Miércoles, 1 de mayo. Beatriz bajó con 2 maletas grandes. «Me voy». ¿A dónde? A casa de mi hermana, en Sevilla, temporalmente. No puedo seguir aquí. Como quieras. Cargó las maletas en el coche. Volvió a por una última caja con zapatos y libros. En la puerta, se detuvo. «Javi, lo siento. Sé que no significa nada ahora, pero lo siento de verdad. Yo también lo siento, Beatriz. Siento los años perdidos creyendo en algo que no existía. Existió. Al principio, existió. Luego, no sé cuándo se pudrió todo. Yo sí sé cuándo. Cuando decidiste que la seguridad económica y la fidelidad eran aburridas. Cuando conociste a alguien con abdominales marcados y falsas promesas. Cuando elegiste la emoción barata por encima del compromiso real. No respondió. Solo cargó la última caja y cerró la puerta. Vi por la ventana cómo el coche desaparecía, calle abajo. 19 años, 4 meses y 22 días de matrimonio, resumidos en 2 maletas y una caja. Esa noche llamó Álvaro Serrano. Hemos recibido notificación. Beatriz ha contratado una abogada, Luisa Márquez, competente, pero no hace milagros. Intentará negociar un reparto estándar 50 hasta 50. No lo conseguirá, pero lo intentará. ¿Cuánto durará el proceso? Con las pruebas que tenemos, calculo de 8 a 10 meses hasta la sentencia. ¿Puede apelar? Yo añadiría otros 3 meses. Pero ganaremos, Javier. El caso es inapelable. Colgué y me senté en la casa vacía. Silencio absoluto, sin televisión encendida, sin conversaciones triviales, sin mentiras perfumadas llenando los espacios. Solo silencio. Y por primera vez en semanas, ese silencio no dolía. Dolía la traición, dolía el tiempo perdido, dolía saber que la persona que creía conocer nunca existió realmente. Pero el silencio era paz. Viernes, 14 de febrero de 2025, 10 meses después de la confrontación, el juzgado de primera instancia número 18 estaba frío esa mañana. Techos altos, grandes ventanales que dejaban entrar la luz de invierno, pasillos de mármol que amplificaban cada paso. Álvaro Serrano me esperaba en la sala 3, con su maletín de cuero y una mirada de victoria contenida. A su lado, Mercedes Ortiz revisaba documentos de última hora. Al otro lado del pasillo, Beatriz estaba sentada junto a su abogada, Luisa Márquez. No nos miramos. 10 meses de proceso legal, vistas, declaraciones, informes periciales contables, cada euro rastreado,
cada mentira documentada, cada encuentro con Gonzalo presentado como prueba numerada. El juez Ramón Fernández Aguirre había sido meticuloso, exhaustivo, implacable. Todo listo, dijo Álvaro. La sentencia se leerá en 15 minutos. Ya conocemos el contenido preliminar. Es favorable, muy favorable. Entramos en la sala. Madera oscura, el escudo de España en la pared, un estrado elevado, donde el juez leería la sentencia que cambiaría 2 vidas permanentemente. El juez Fernández entró. 60 y tantos, toga negra, gafas bifocales, esa autoridad tranquila de quien ha visto todos los matrimonios posibles autodestruirse. Sentencia en el procedimiento 2847/2024, divorcio contencioso entre Javier Molina Sánchez y Beatriz Vega Ortega. Leyó la resolución durante 23 minutos. Lenguaje legal denso, pero conclusiones cristalinas. Primero, se decreta el divorcio por cese irreversible de la convivencia y causas probadas de infidelidad con apropiación indebida de bienes gananciales. Segundo, se establece un reparto de bienes del 72% para el demandante, Javier Molina Sánchez, y 28% para la demandada, Beatriz Vega Ortega, en base a la probada mala fe, ocultación de información financiera y desvío sistemático de fondos conyugales. 72% de 750.000 euros, 540.000 euros. Beatriz recibiría 210.000 euros. Tercero, se establece una indemnización por daños morales de 50.000 euros a favor del demandante, dado el nivel de premeditación y engaño sostenido durante un periodo mínimo documentado de 7 meses. Cuarto, se ordena la devolución inmediata de los 43.100 euros indebidamente apropiados, a descontar de la parte correspondiente a la demandada en la liquidación de bienes. 210.000 euros menos 43.100 euros, 160 y 6.900 euros finales para Beatriz, menos del 25% del patrimonio total. Quinto, costas judiciales a cargo de la parte demandada por probada temeridad en su defensa. Miré a Beatriz. Estaba pálida, rígida, con la vista fija al frente, sin expresión. 10 meses le habían quitado algo fundamental, no solo dinero, o la ilusión de que sus actos no tendrían consecuencias reales. El juez cerró la carpeta. Sentencia firme, recurrible en un plazo de 20 días. Luisa Márquez le susurró algo al oído a Beatriz. Ella negó con la cabeza. No habría recurso. Sabía que perdería. Salimos del juzgado. Febrero soleado, aire fresco. Madrid bullía con su vida normal, alrededor de nuestro pequeño drama legal resuelto. Enhorabuena, Javier Álvaro me estrechó la mano. Una sentencia ejemplar. El juez ha reconocido cada argumento que presentamos. Gracias por todo. La liquidación de bienes tardará unas 6 semanas. Después de eso, lo tendrás todo. La casa, el negocio, las inversiones. Libertad total. Nos despedimos en las escaleras. Volví al coche solo. Conduje sin rumbo durante media hora, procesando 19 años, resumidos en 23 minutos de una lectura judicial. Un matrimonio convertido en un balance de cuentas donde yo recuperaba el 72%, pero perdía algo que ningún juez podía cuantificar. Los años que creí que construía algo real, pero también gané algo invaluable. La prueba de que observar, documentar y actuar estratégicamente funciona, que los números no mienten, que la meticulosidad al final triunfa sobre la traición. Sábado, 22 de febrero, 16:30 de la tarde, volví al Hospital Universitario La Paz, no como visita de un paciente, sino como una persona agradecida cumpliendo una promesa. Subí a la tercera planta, habitación 311. Toqué suavemente. Adelante. Don Esteban Romero Gil estaba sentado en un sillón junto a la ventana, leyendo un periódico. Ya no estaba hospitalizado. Vivía en una residencia cercana y venía al hospital semanalmente para hacer fisioterapia por un problema de cadera, pero mantenía la costumbre de pasar las tardes en esta habitación donde las enfermeras lo conocían y le permitían estar. Javier sonrió al verme. Puntual como siempre. ¿Trajiste el vino?
Saqué una botella de Rioja Reserva de la bolsa. Un Ribera del Duero, cosecha de 2020. Tal como le gusta. Excelente. Siéntate, hijo. Lo visitaba mensualmente desde mayo. 11 visitas. En cada una le llevaba vino y gratitud. Hablábamos de todo. De política, de fútbol, de sus nietos, de mi trabajo y, eventualmente, siempre, de aquella advertencia en el pasillo que salvó mi vida financiera. ¿Cómo terminó el juicio?, preguntó. Sentencia firme hace 8 días. 72% de los bienes para mí. Casa, negocio, inversiones, todo protegido. Me alegro. Hiciste lo correcto. Sin venganzas emocionales, solo justicia legal y fría, asintió, aprobador. Uella vive en Sevilla, con su hermana. Trabaja como recepcionista en una clínica dental, un pequeño piso de alquiler. Recibirá 166.900 euros tras la liquidación. Suficiente para empezar de nuevo, no para vivir cómodamente sin trabajar. ¿Y el amante? Gonzalo, demandado por su mujer, Lorena, por apropiación indebida de fondos conyugales, un proceso penal aparte. Probablemente pagará una multa elevada y perderá la custodia compartida de sus hijos. Lorena se quedará con todo en su divorcio. Don Esteban rió secamente. 3 traiciones, 3 derrotas. Hay justicia poética en eso. Sirvió vino en vasos de plástico del hospital. Brindamos por la verdad que nos hace libres, dijo, y por los viejos valientes que advierten a extraños en los pasillos. Bebimos. El vino era bueno, suave, con ese sabor del tiempo bien empleado. ¿Sabe qué es lo más extraño, don Esteban? No la echo de menos. Echo de menos la idea de ella, la esposa que creía tener. Pero la persona real, la mujer que me robó y mintió durante meses, a esa no la extraño en absoluto. Porque esa persona nunca existió realmente, o dejó de existir hace mucho tiempo. Y usted no quiso verlo, me miró con esos ojos grises llenos de sabiduría acumulada. El engaño más peligroso es el que nos contamos a nosotros mismos. Ella lo engañó a usted, sí, pero usted también se engañó a sí mismo, creyendo que todo estaba bien cuando había señales. Tenía razón. Las clases de pilates que nunca daban resultados, el perfume nuevo, las transferencias que no cuestioné, los sábados en que desaparecía 3 horas de compras. Estaba todo ahí. Simplemente, elegí confiar en lugar de verificar. Nunca volvería a cometer ese error. ¿Volverá a casarse?, preguntó don Esteban. Quizá algún día. Con alguien que valore la seguridad tanto como la pasión. Con alguien que entienda que el compromiso no es aburrimiento, es una elección diaria. Terminé mi vino, pero no pronto. Primero, necesito recordar quién soy sin ser el marido de nadie. Hablamos durante 2 horas. Cuando me fui, el cielo de Madrid se teñía de naranja y violeta, un atardecer de invierno que prometía una primavera cercana. Conduje a casa. Mi casa, ahora, legal y definitivamente. Aparqué en la entrada. Abrí la puerta principal. El silencio me recibió, pero ya no era un silencio doloroso. Era un silencio elegido. Me serví un whisky, me senté en el sofá del salón, miré a mi alrededor. Muebles que yo pagué, paredes que yo mantengo, una vida que construí y que casi pierdo. 19 años no fueron un desperdicio total. Me enseñaron que confiar es necesario, pero verificar es prudente. Que los números nunca mienten, pero las personas sí. Que una traición duele menos cuando tienes una documentación sólida y una estrategia legal impecable. Y me enseñaron que, a veces, la advertencia de un viejo desconocido en el pasillo de un hospital vale más que 1000 promesas de amor eterno.